¿cómo anda toda la audiencia de Eva TV? ¿Cómo estás, Pali? Estamos ya en un tercer programa de la banca peronista. Perfecto, dicen que el tercero es la tercera es la vencida, esperemos que no, porque los primeros dos programas vinieron saliendo muy bien y el tercero tiene que salir incluso mejor. Y va el tercero. Exactamente. Es una referencia de fútbol eso. Sí, bueno, la ignoré porque yo no sé de fútbol y tampoco un montón de películas que ves vos de acción y eso, así que no te lo sé, disculpa. Para la próxima decímelo antes, así yo me estudio. Es verdad, lo podríamos haber pactado para antes. Bueno, nosotros somos Palo y Pali, esto es la banca peronista, como ya saben, y nos pueden seguir a nosotros y a toda la programación por acá abajo, por las redes de Eva TV, Eva en vivo. Pueden seguirnos ahora o pueden escuchar después los recortes de este y todos los programas. Exactamente. Este programa, recordemos, sale el domingo a las 22 horas, ahí justo cuando algunos se están sentando a cenar, otros ya terminaron de cenar. Cuando te replanteas la existencia misma, que es una tragedia. Cuando te acordás que tenés una cartulina para el lunes. Bueno, no, eso es lo único bueno de ya no... De terminar la facultad. Exactamente, el domingo a la noche, cuando todo parece terrible, salimos para acompañarlos un poquito y también pensar si la existencia es una tragedia juntos. Pero bueno, ahora sin más, porque les recordamos que salimos los domingos. Este programa está siendo grabado jueves 18 horas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener, y por primera vez, inauguramos todo lo que es entrevista por Zoom, a distancia, porque hoy nos va a acompañar la diputada provincial Analía Inés Flores, diputada provincial de Chaco, y vamos a estar tocando varios temas. Uno de ellos va a ser tema educación, tema universidad. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida. Hola, Analía, gracias por acompañarnos, por ser nuestra primera entrevistada a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio, la verdad que interesante y creo que interesante y hermosa propuesta, la verdad que los felicito anticipadamente. Muchísimas gracias. Como decía Palo, está inaugurando lo que es ya la parte totalmente federal de este programa, que es la primera entrevista que sale un poco de lo que es Cava, lo que es La Plata, provincia de Buenos Aires. Es un honor para nosotros ya tener a alguien así por fin. Bueno, Analía, para empezar, recién, creo que estabas escuchando, dijimos al aire que este programa lo estamos grabando jueves, va a salir el domingo. ¿Por qué? Porque hoy se está votando en el Senado el financiamiento universitario. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero primero queríamos conocer un poquito más de vos. ¿Cómo fue que te acercaste a la política o a la militancia? Bueno, yo la militancia la empecé muy tempranamente para lo que era en ese entonces, porque yo soy de las adolescentes que veníamos de la dictadura. Yo hice mi secundaria en plena dictadura militar. Ya no fui la generación diezmada, digamos, porque era más chica, pero sí, yo soy de la primavera alfonsinista, digamos, de la vuelta a la democracia, ¿no? Así que a mí me tocó empezar la militancia en la universidad, de la militancia universitaria. Y mis orígenes son el peronismo de mi padre, digamos. Mi padre es el peronista que inspira y que contagia a esa chica de 17 años en ese momento. Y bueno, y que yo entré tempranamente, porque por la forma en que cumplo años, yo ya entré con 17 años a la universidad, y entonces ya empecé la militancia de pleno, digamos. En ese entonces, con el ingreso irrestricto, nosotros militábamos para que no haya ingreso en la universidad, porque hasta mi promoción, claro, nosotros tendimos para entrar a la universidad. Claro. Inés, te hago una pregunta, lo venimos haciendo cada programa, porque eso nos ayuda más o menos a armar un perfil de cada entrevistado. ¿Hay alguna situación, alguna anécdota, algo que haya pasado antes incluso de que hayas ingresado a la facultad? ¿Alguna anécdota que tengas en la que te haya pasado que vos dijiste, es verdad, la política es la herramienta para la transformación de la realidad de los argentinos y yo quiero ser peronista y además estar dentro de la política? Sí, yo tengo muchos recuerdos, digamos, de mi infancia, porque yo soy de esos niños que en mi casa se recibía mucha gente. Nosotros vivíamos en Corrientes, y Corrientes era un lugar de paso para muchos compañeros y compañeras que se iban del país en ese momento,
donde se corría riesgo la vida, digamos, y yo tengo recuerdos de muchos amigos, tíos, para mí eran tíos y tías, en casa, y que me acuerdo que cuando nos llevaban a la escuela, a mi hermano y a mí, la recomendación que en ese momento uno de niño no dimensiona, pero la recomendación era: no se cuenta a nadie que estuvo el tío fulano, que estuvo la tía fulana, claro. Digamos, o sea, tempranamente yo entendí que había cuestiones que se manejaban también. Yo les cuento mucho a mis hijas que un recuerdo que yo tengo de muy, muy niña, que a mí me despertó a la madrugada un olor a quemado, a papel quemado. Y fui al patio de mi casa y mi papá y mi mamá estaban quemando libros y apuntes según yo en ese momento, claro. Pero eran papeles quemando en un tacho de basura. O sea que era como una cotidianeidad de cosas que... Y bueno, estos tíos y tías que hablaban a la noche, se discutía, se hablaba. A mí muy precozmente, debo decirlo, me estimulaban porque también me dejaban opinar, me preguntaban cosas, me traían libros. Entonces era como una niñita media inquieta, digamos. Entonces como que lo fui naturalizando realmente, ¿no? ¿Te acordás de alguno de esos libros que te hacían leer, que te dejaban leer? Sí, me acuerdo de muchos. Era, por ejemplo, los libros de Marianne Elena Walsh. No sé, un elefante ocupa mucho el lugar, claro. El sabor, ¿no? Así, de ese tipo de libros, digamos, y también de otros libros que eran para más grandes, pero que yo veía que leían con mucha avidez, porque era una época que no había todo lo que hay ahora, eran los libros. Entonces en mi casa había mucha circulación de libros, entonces yo... veía que mi papá, mi mamá y sus amigos se reían o comentaban mucho un libro, y yo después iba a pispear, digamos, por ahí no los entendía, algunos los tuve que leer después de más grande, digamos. Me acuerdo que un amigo de mi papá había venido de Cuba y me trajo un libro de Frei Beto, que es un cura tercermundista que le hace un reportaje a Fidel Castro, muy interesante, que después lo volví a leer, digamos, e inclusive él me lo dedicó, que me lo trajo porque... mis padres les habían contado que yo era una niña una adolescente ya muy ávida en la lectura, entonces me lo dedicó, digamos, ese tipo de cosas. Así que no sé cómo decirles, yo por ahí lo que para mí a lo mejor es relevante, no sé si es relevante en esta historia, pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento que ustedes me preguntan esto, ¿no? No, está perfecto, porque un poco más allá de lo que pueda pensar que uno es relevante para los demás, está bueno volver a esto, de lo que es relevante para cada uno, ¿no? Porque cada uno están las convicciones para todos, que pueden ser una cuestión de que nos une como compañeros y compañeras, pero está bueno volver a eso, a lo que puntualmente uno por ahí parecen detalles, pero son lo que a uno lo hizo militante, ¿no? Está bueno volver a eso. Sí, que también siempre hablamos de momentos que son donde una va forjando su personalidad, ¿no? Son como esos recuerdos que tienen, no sé, como textura, no sé cómo. Claro, hablábamos un poco de esto en otras entrevistas también, esto de que volver a esos recuerdos nos da como una inyección de convicción, para seguir militando en una realidad que la verdad que cada vez está más complicado, incluso está complicado sacar ánimos para seguir militando día a día, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también tiene que ver con esto que nos hace falta últimamente al peronismo y a los peronistas, que es esa biografía colectiva, porque yo estoy segura que estos recuerdos que yo tengo lo tienen muchos compañeros a lo mejor de mi edad y más o menos los que están dentro de mi edad. Entonces, me parece que hace falta, el peronismo se construyó así también, en el boca a boca, en el cara a cara, en el sentimiento, en el compartir estas tragedias y alegrías, porque nosotros el peronismo es así, compartimos grandes tragedias, pero también grandes alegrías. Y me parece que eso es el ADN del peronismo y es lo que en algún momento nos supo acercar a lo que llamamos nosotros y entendemos por pueblo, y que hoy a veces nos queda lejos porque no sé hasta qué punto podemos compartir esta emoción, esta percepción, estos afectos, estas biografías sentidas y existenciales, porque se antepone la existencia, digamos, claro. De compartir con otros compañeros y compañeras. Yo soy de las que creen que más que por los otros tenemos que ir por los propios. Yo creo que hay que volver a convencer a los propios. Hay muchos propios que están en este momento desanimados, desorientados, tristes,
Y bueno, ya sabemos, ya hemos aprendido los peronistas que con tristeza no se hace nada, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que el saber que hay otros que tienen tu misma historia, que comparten algún punto, algún hilo conductor, hace que sea más cercana a la política que nosotros queremos, o por lo menos que queremos diferenciarnos de otro tipo de políticas más encarnadas, más crueles, más deshumanizadas, digamos. Entonces, bueno, si uno comparte, si hay otro que comparte esta cosa del prójimo, del que está próximo, comparte lo tuyo, tal vez también comparta tu idea de país, tu idea de estar con nosotros, tu idea de la economía, tu idea de la educación. Creo, ¿no? Pienso que por ahí, ¿no? Sí, la comunidad. La comunidad organizada. Exactamente. Exactamente. Sí. Y esta cuestión de la doctrina también me parece que hay Totalmente. que volver. Yo como buena docente hace falta esa nueva teoría que nos aglutine, que nos reencuentre, que nos entienda, que nos haga entender ese lugar común. Más allá que el peronismo de acciones, yo creo que por eso nos gusta disputar el poder y nos gusta gestionar, porque nos gusta diferenciar una gestión de otra. Yo creo que no hay que temerle a eso, ¿no? Es más, creo que hay un cierto sector de poder real que les molesta el peronismo, porque creo que somos en este momento los únicos que podemos disputarle al poder real la administración de los recursos y del país. Y en ese sentido, pensando un poco en tu militancia y en este recorrido que vos contabas, viste que nosotros pedimos siempre un objeto personal. Sí. Que sí, tenga sí, que ver como... Sí. Bien. Pero bueno, viste que las mujeres tenemos, dicen que nuestro neocorte está más separado, entonces ahí fluyen más nuestras conectivas neuronales, así que yo no traje un objeto, traje dos. Bueno, ahí va. Mejor, me encanta. Están relacionados. Bueno, por un lado una foto, no sé si a dónde la muestro. Sí, ahí se ve perfecto. A ver, que no lo puedo. Ahí se ve. Claro, esto es streaming de, no sé si la palabra será cabotaje, pero es del momento al momento. Vamos viendo cómo lo resolvemos. Sí. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, ese muchacho que está con esa nenita es mi papá, el que yo les adelanté. Perfecto. Un muchacho en ese momento. Lástima, no, yo por lo menos no lo veo bien, pero bueno, es un muchacho de esa época. Quédate tranquila que se veía perfecto. Bueno, del 68, esa foto es del 68, yo estoy con 3 añitos, estoy en la espalda de él. Era unos meses antes de lo que se llamó el correntinazo. Él era de la JP, era también universitario, mi papá después fue abogado. Un activo militante de la JP estuvo en el correntinazo, con la inconsciencia de la juventud que me llevó, porque estaba a cargo del cuidado en ese momento mío. Y me acuerdo perfectamente, yo tengo recuerdo de eso, tengo 2 recuerdos de ese momento. El casco de los caballos en el asfalto, de la montada, de la policía montada que corría. Y tengo el recuerdo porque mi papá corre con los compañeros, y yo estaba en la bicicleta de él y me agarra uno de los piecitos míos, me agarra en la estampida, me agarra el pie con los rayos de la bicicleta. Y me socorren, lo que yo mucho tiempo creí que eran enfermeros. Después mi papá me dijo, no, era una peluquería, que hicieron los primeros auxilios. Y bueno, así que este muchacho, un poco inconsciente, le digo yo ahora que somos grandes, le digo, qué inconsciencia la tuya, pero bueno, él era un activo militante, por eso la foto, digamos. Mucha admiración, por supuesto, también atravesada por mi Edipo seguramente. Hoy ya muy anciano, está muy anciano. Igual por ahí le da conversaciones políticas, digamos. Por supuesto que él me dice nena, ustedes. Pero ha sido un hombre muy militante, muy lúcido, fue durante mucho tiempo asesor legal del gremio de la UOCRA. Entonces, por eso yo les digo a ustedes que como que yo todo el tiempo estuve en ese ambiente, entonces claro, como que naturalizo algunas cuestiones que después me doy cuenta que no todo adolescente, jovencito, niño vivió lo mismo que yo. Claro. Pero bueno, a él le debo mucho y les traje el segundo en relación a ese muchacho joven de los 60 que le hacía la resistencia a Onganía. Traje este libro que es un libro
yo no sé dónde ponerlo. Ahí, ponelo justo enfrente tuyo, que te tape un cachito la cara. Ahí, bien. ahí va, perfecto. ¿Qué dice Ahí Scalabrini Ortiz? Bien. Scalabrini Ortiz, sí. Este no es el que yo leí en mi casa, este ya es mío, digamos, mío. Pero Scalabrini Ortiz era un autor que mi papá leía mucho, y no es el de las bases de la reconstrucción nacional, sino el de la historia de los ferrocarriles argentinos. Era uno de los libros que mi viejo leía mucho y le apasionaba explicar, digamos, el tema de los ferrocarriles en la vida, en la construcción nacional, de sentido nacional, productivo, sobre todo porque él es chaqueño, porque si bien nosotros vivíamos en Corrientes, mi papá es chaqueño y mi mamá también. La familia original es chaqueña, por eso yo definitivamente también después elijo mi lugar en el mundo, también vuelvo a elegir el Chaco. Para el Chaco, para lo que significó el territorio nacional, no hay que olvidarse que el Chaco fue territorio nacional y recién con Perón y con la iniciativa de Eva se convierte en provincia. Esto se llamó Provincia General Perón, o sea, imagínense ustedes hasta qué punto. Y lo que significó para el Chaco el ferrocarril argentino y la composición del ferrocarril argentino. Entonces, para él se ve que era muy impactante, y en palabras de Scalabrini Ortiz, digamos, la que pudo ponerle en teoría seguramente lo que él y tantos otros de su generación sintieron, lo que significó el ferrocarril. Tanto así que lo que significó también para el Chaco, para muchos pueblos del Chaco, que en la década del 90 el ferrocarril haya levantado muchos ramales, digamos. Fue un antes y un después también. Claro. O sea, fue un antes y un después cuando se genera el ferrocarril argentino, y también fue un antes y después cuando se levantaron tantos ramales a una provincia como la nuestra, digamos, como la nuestra, como otras tantas, ¿no? Lo que significó. Además, siempre contaba él que la primera atención médica que tuvo de una afección que él tenía en el pie fue un tren sanitario que llega con Eva Perón a Villa Ángela, Chaco, que es su pueblo natal, digamos, y lo que significó para él en su salud, digamos, esa atención y ese tren sanitario. Ahí, o sea que estaba muy, muy vinculado a su peronismo, digamos. Claro, ahí estábamos hablando, y me gusta mucho esto que decís, que volviste y elegís y vas a elegir siempre Chaco. Nos gustaría que aprovechar esto de que sos nuestra primera invitada federal, por así decirlo, que si nos podés hablar un poquito, presentar, porque van a estar escuchando compañeros y compañeras de todo el país, si podés hablar un poquito de la provincia y un poquito de la ciudad también de Resistencia, de contarnos un poco cómo es, no tanto hablando turísticamente, sino a nivel producción, a nivel legislativo incluso. Sí, o para vos. Sí, claro. Bueno, el Chaco, para mí el Chaco es una de las provincias que, si bien es una provincia joven, porque está rodeada de provincias mucho más antiguas como Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, que tienen mucho más historia. Corrientes, por ejemplo, es más vieja que la Argentina. En la Argentina estamos los 200 años y Corrientes están los 400, digamos. Sin embargo, Chaco no tiene ni 100 años de provincialización, o sea, eso también explica un poco esa conformación tan progresista que por ahí tiene el Chaco. También en su historia, de cómo acá se destaca mucho la influencia de inmigrantes europeos, pero también Coqui Capitanich, digo yo, Coqui habla muchas veces también de esa influencia que a veces se ha olvidado del Chaco, que son todas las familias correntinas, santafesinas, santiagueñas que han venido, esa criollada, digamos, que también formó parte de la conformación de lo que fue esta provincia, digamos, ¿no? Por ejemplo, mi familia es un caso testigo, digamos. Por el lado de mis padres son abuelos correntinos y por el lado de mi madre abuelos santafesinos, que vinieron al Chaco a hacer patria, a hacer su vida, y tuvieron hijos, y bueno, así se explica también un poco lo que es el Chaco, que a mí me gusta pensar y me gusta querer, digamos, no solo con la influencia de los europeos, sino también con toda esa criollada y sin ninguna duda con todas las comunidades preexistentes. Nosotros tenemos 3 comunidades que son Lacón, Mocoy y Huichí, que conviven, son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros estudiantes, nuestros colegas,
Así que yo creo que esa riqueza del Chaco es la que la hace tan especial y creo que todavía no ha dado todo su potencial, todavía está en pañal en algunas cosas. También es cierto que esta cosa de, ustedes hablaban de lo federal, yo soy una persona que siempre me ha tocado ser funcionaria de educación y siempre he reclamado el federalismo, aun cuando han sido gobiernos de compañeros, al centralismo porteño le cuesta mucho entender la diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad de nuestro país. Es mucho más grande de lo que inclusive imaginamos o podemos imaginar. El Chaco es en ese sentido, yo creo que tiene mucho futuro, porque también ha tenido un pasado trágico por ahí cuando se nos dice que somos la provincia más pobre, que tiene más pobre. A mí me duele porque se cuenta la mitad de la película, digamos, claro, se cuenta la explotación, la extracción, o sea, la actividad extractivista, la poca oportunidad que se le dio para que sea pujante, para que sea industrializada, para que dejemos de ser manufactura nomás. O sea, también eso explica en esos contextos, porque si no parecería ser que somos pobres porque tenemos ganas, digamos. Y el contexto político, histórico y social también explican algunas cuestiones del presente del Chaco. Pero bueno, yo, por supuesto, como amante de esta tierra y de su gente, y siendo representativa, digamos, tengo un cargo de representación de los chaqueños y las chaqueñas, creo que hay mucho por recorrer todavía con esta provincia. Si le dan la oportunidad, por supuesto. Con relación a eso y pensando también, obviamente, a nivel nacional, hace poco, desde tu bloque, presentaron un proyecto para declarar emergencia habitacional y de infraestructura. Digo, pensando en lo que decías recién, bueno, queda todavía mucho desarrollo para dar, pero bueno, también depende, ¿no?, de estas decisiones nacionales y provinciales. Claro, bueno, esto, dos cosas voy a decir primero, antes de entrar a lo de la ley, a ese proyecto que se convirtió en ley. El esquema federal de nuestro país por ahí es muy declarativo, pero todavía nos cuesta mucho realmente entender el federalismo en la plenitud y completud, digamos, de lo que significa tener en cuenta la voz de todos. No podemos, nosotros también replicamos acá en la provincia, por ahí compañeros y compañeras del interior, decimos nosotros en nuestra provincia, de otros lugares de la provincia, nos reclaman que todo suceda en resistencia, digamos, ¿no? Claro. Y nosotros vamos a Buenos Aires y reclamamos que todo ocurra en Buenos Aires. El viejo dicho que bien dicho está, dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, digamos. Bueno, y eso después lo replicamos también hacia nuestras provincias hacia adentro. Y esta cosa de no poder terminar con ese modelo centralista también hace que las provincias estén atadas en su conformación y en su programa de vida a decisiones que las exceden, digamos. Entonces, replicamos esta cosa de de la gente que deja la ruralidad y se viene a las urbes a vivir en condiciones que por ahí no son las mejores o que exigen una estructura previa que no la hay. Entonces tenemos muchas familias que han dejado la ruralidad porque durante mucho tiempo esa ha sido la matriz productiva de la provincia. Imagínense que nosotros tenemos nuestra propia bandera, un arado. O sea, eso explica nuestra historia. Claro. O sea que la actividad agropecuaria de campesinado, si se quiere, era muy fuerte. Entonces, cuando cambian algunas estructuras y sobre todo con las oleadas neoliberales y de derecha que hemos tenido, porque acá parece que estuvo el peronismo, hermano, no, hemos tenido que soportar oleadas muy fuertes, cada vez son más fuertes las oleadas, digamos, del neoliberalismo con modelos sumamente excluyentes, digamos, cerrándole los números, pero dejando un montón de gente afuera. Y esa gente se aglutina a veces en las grandes urbes. Nosotros tenemos una gran resistencia, así como hay un gran Buenos Aires,
Rosario nosotros somos el tercer polo de ese tipo de conformación urbana, con una gran resistencia. Y por supuesto, todas estas familias a veces se han instalado en terrenos que no son propios, con todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? De no poder acceder a créditos, por ahí a los distintos programas que hubo durante mucho tiempo, programas de urbanización, y no podían acceder porque en el título, por ejemplo, o tenían problemas de poder ser desalojados por alguna cuestión judicial, porque bueno, la justicia en esto ya sabemos y hemos aprendido también que juega un papel importante. Bueno, esto que decimos el partido judicial, que viene muy palpable, digamos. Entonces, la ley esta ha promovido que se tenga un paraguas frente a toda acción judicial que pretenda desalojar a estas familias que tienen necesidades básicas en cuanto a lo habitacional, sobre todo porque lo habitacional nosotros lo entendemos que es un derecho básico. Entonces, qué mejor que el Estado, mediante una ley, que legisle una ley o que otorgue una ley a estas personas para que puedan tener un resguardo en algo que es primordial, que es una cuestión habitacional. Bueno, eso es el espíritu de la ley, es esa, digamos, prorrogar por 2 años que nadie pueda desalojar a una familia que tiene una necesidad básica incompleta o por lo menos precaria. Bien, y pensando, y lo linkeo porque vos hablabas de, bueno, algo tan necesario de cumplimentar como los derechos básicos, vos repasamos, sos docente universitaria de la UNE y egresada de filosofía de la UNE, y bueno, y has trabajado mucho en el Ministerio de Educación de la provincia en distintos espacios, y queríamos preguntarte, bueno, hoy, ¿cómo vos ves que se traduce, que se está votando el financiamiento universitario? ¿Cómo se traduce en la Universidad de la UNE? Bueno, nosotros como todas las universidades nacionales y las universidades públicas, sobre todo la UNE, que es una universidad regional, es una de las pocas universidades que no es de una provincia o una ciudad, sino es regional, es del nordeste. Responde su principio fundacional es entender la necesidad de dar respuesta regionalmente con la formación de sus profesionales, y para nosotros una preocupación fundamental. La verdad que estamos muy preocupados y sobre todo alarmados frente a esta situación, porque lo vemos todo el tiempo. Yo enseño tanto en la Facultad de Humanidades como en la Facultad de Ciencias Económicas, y para darles a ustedes una idea, mi cátedra de Ciencias Económicas suele tener 1000 y algo de alumnos, porque en primer año. Tenemos sí un porcentaje de deserción y de abandono que es más o menos habitual, pero no sé, de un 12%, que para nosotros ya era mucho, hoy estamos en más del 30%. Claro. Entonces, es claro, o sea, los números, a mí me da gracia porque a la derecha le gusta hablar del número cuando le conviene, digamos, ¿no? Pero vos cuando le hablás de estos números, digamos, de la cantidad de gente que está por fuera, que está quedando por fuera de los estudios universitarios, la verdad que es preocupante, porque nosotros tenemos chicos de Formosa, de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, ni que hablar del Chaco, de Entre Ríos inclusive. Y entonces esto te habla de un impacto regional. Además lo vemos entre los docentes, no solo por una cuestión propia de nuestro salario, que es bastante alarmante también, sino en el funcionamiento de lo que significa la investigación, lo que significan las capacitaciones de posgrado. Nuestra universidad es muy generosa en eso, hasta es endogámica un poco, digo yo a veces, porque nos recibimos acá, trabajamos acá, hacemos nuestros posgrados acá, digamos, pero también tiene que ver con esta posición que ha tenido, esa posición fundacional de la UNE, que siempre ha sido muy generosa. Yo tengo todo para agradecerle a la educación pública en general y a la UNE en particular, porque la verdad que me ha formado, me ha dado mi militancia, me ha relacionado con personas muy interesantes, me ha dado mi posgrado y me ha dado mi trabajo, ¿no?
Bueno, Así pasa muy preocupada. un poco con todas las universidades públicas. Uno cuando ingresa a la universidad pública no se quiere ir más, en el sentido de seguir aportando desde la investigación, laburando ahí, formando otros compañeros que militan ahí. Es un poco uno de los grandes valores que tiene el país, la universidad pública. Sí, y también pienso, digo, esto de la capacidad de arraigo, ¿no? Que es una palabra Total. que, digo, a veces se nos pierde. Como, bueno, la universidad, además de la enseñanza y el aprendizaje, lo que decías vos recién, produce y genera conocimiento y a nivel regional, digamos, tiene impacto. Entonces digo, qué importante pensar, bueno, todo aquel alcance que tiene la universidad, además del que quizás es más conocido. Claro, no estamos hablando solamente de financiamiento económico en los salarios de los docentes y los no docentes, sino también en todo lo que es la producción de saberes, de conocimiento y de sentido. O sea, afecta a todo. Por eso yo justamente les hablé primero, más que de mi salario, que hoy mi salario con 2 cargos, yo en uno soy titular y en el otro soy adjunta, está por debajo de la línea de pobreza, digamos. Pero más allá de eso, el salario docente, la verdad que yo estoy alarmada por el abandono de nuestros estudiantes, porque en definitiva el leitmotiv de la educación pública son los estudiantes, los y las estudiantes. Hay un nivel legislativo también preocupada, porque yo, por ejemplo, que estoy dentro de la Comisión de Educación, soy vicepresidenta de la Comisión de Educación de la legislatura. Hemos presentado y hemos promovido presentar informes y resoluciones de preocupación por la situación universitaria, y nos encontramos con un oficialismo, porque nosotros somos oposición ahora en la provincia, con un oficialismo que no quiere ni siquiera a veces sacar una resolución de preocupación. Claro. Cuando la mayoría de los que tienen título universitario entre los legisladores son egresados de la UNE. Entonces esta cosa permanente de incoherencia, de cambio de códigos, porque vos decís, bueno, hay cuestiones que son matrices, que son básicas, que son de pisos de acuerdo, como puede ser la educación universitaria, pública, gratuita, que hemos tenido todo, y sin embargo el oficialismo es un espejo del gobierno nacional, y la verdad que así no se puede. No hay forma de proteger ciertas bases de la sociedad, porque si vos sos egresado de la UNE, sos abogado, sos contador, sos profesor, o el título que fuere de la UNE, y no querés una resolución de preocupación como legislador, y la verdad que es muy preocupante, muy triste y sobre todo alarmante. Yo estoy alarmada realmente, porque hay cosas que estoy viendo que no puedo creer, digamos. Sí. Bueno, veremos cómo avanza. Nosotros, Analía, nos quedamos sin tiempo. Fue un placer y un aprendizaje total hablar con vos hoy. Y bueno, te agradecemos muchísimo también por ser nuestra primera entrevistada por Zoom. Totalmente. Bueno, yo agradecida, me olvidé de hablar de Resistencia, que es la ciudad de la escultura, y que es una ciudad que tiene mucha actividad cultural, porque por ahí se habla de nuestra pobreza material, pero no se habla de nuestra riqueza cultural. Así que yo un homenaje a esa ciudad tan generosa, tan progresista, tan joven, que yo creo que tiene mucho para decir. Y a ustedes muchísimas gracias, ha sido un placer para mí. Y queda para nuestra audiencia también buscar y conocer, bueno, estos datos de Resistencia que nos contabas. Así que ya están avisados y avisadas. Fomentamos el turismo dentro del país. Perfecto. No se vayan afuera, visiten acá, que hay un montón de lugares hermosos. Bueno, muchas gracias, Analía. Hablábamos con Analía... con Analía Flores, que es diputada provincial, docente de la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, y egresada también. Exacto. Y antes de irnos, como siempre, les damos un pequeño consejo a todos y todas las compañeras y compañeros que nos están viendo, que si les gusta la programación, les gustó el programa de hoy y todos los programas que hacen en este canal, los invitamos a que se afilien. ¿Qué es la afiliación? No solamente a suscribirse y a darle a la campanita como siempre se dice, sino que también se afilien. ¿Qué es la afiliación? Entrando a evatv.com.ar, me lo había olvidado, o entrando con el código QR que está ahí, podés hacer un aporte de manera económica, lo podés hacer mensual o lo podés hacer por una única vez, y nos estarías apoyando muchísimo, no solamente a estos dos seres, sino a toda la programación de EvaTV. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado hasta acá. Exacto.
Los esperamos, las y los esperamos la semana que viene. Y bueno, y sigan escuchando y mirando cuando puedan toda esta gran programación que nosotros la hacemos con todo el amor del mundo. Nos Adiós. vemos.